Una situación que evidentemente genera preocupación, no solamente para Dante, para Elvio, que manejan los tipos de cambio y normalmente hacen transacciones millonarias, sino también para el pequeño empresario o para el pequeño emprendedor que de alguna u otra manera también se ve afectada. Aquellas familias que, por ejemplo, envían dinero de Argentina a Paraguay también están sufriendo una difícil situación. Hoy estaba fijándome a la compra marca 9 el peso argentino y a la venta 5, un récord sin lugar a dudas histórico. Pero hablemos con el que sabe, que es el señor Wildo González, que tiene la amabilidad de recibirnos hoy, economista con vasta experiencia en la materia. Bueno, don Wildo, ¿qué implica este tipo de cambio tan marcado y entiendo que es incluso hasta histórico? Buenas tardes. Con respecto a la cotización del peso, esto es el resultado de los desequilibrios macro de Argentina y parte también de la incertidumbre. Hay que pensar que Argentina tiene un montón de desequilibrios, principalmente fiscales, y eso presiona sustantivamente, significativamente al tipo de cambio. Ahora, con el nivel de incertidumbre que hay, que se marcó mucho más con el resultado de ayer, es poco probable saber qué va a pasar con el peso a futuro, pero lo que sí uno puede llegar a entender, en el fondo tratar de comprender, es que probablemente se siga depreciando. Hay una brecha súper grande entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo. Entonces es altamente probable que en algún momento el gobierno argentino devalúe el peso para tratar de cerrar esa brecha cambiaria, y hay que ver, dependiendo de quién gana, cuál va a ser el proceso que van a tratar de tomar para frenar la inflación, en el fondo, que es lo que está detrás. ¿Qué implica hoy, don Wildo, para el Paraguay y para los paraguayos residentes en Argentina esta devaluación tan marcada? Bueno, principalmente para el paraguayo que está trabajando en Argentina, que suele enviar plata a su familia mensualmente, probablemente. Eso le va a impactar bien grande. En el fondo, pensar que ahora lo que está mandando y le está llegando con menos guaraníes. En el fondo, vos dijiste que el tipo de cambio estaba en 9.10, meses atrás estaban en 30, 50, entonces... Mucho menos. Entonces, lo malo de todo esto es que probablemente esta depreciación del peso argentino le termina pegando a nuestros compatriotas indirectamente por las remesas que reciben, que cada vez va a ser menor en el fondo. Y eso le va a restringir el consumo a esta familia, que la mayor parte son familias que están restringidas financieramente. Y si hablamos en el sentido macro, las negociaciones, las empresas, ¿se ven afectadas con esto o la mayoría de las negociaciones son en dólares? Bueno, sí, para empezar, la mayor parte de las exportaciones e importaciones siempre se hacen en dólares. Entonces ahí no hay un tema particular. Ahora, sí hay restricciones en el mercado argentino para obtener dólares, que en el caso de la gente que exportó banana, que no puede recibir el pago porque están con escasez de dólares en Argentina, entonces termina afectando. Ahora, eso probablemente le va a generar un poco de incertidumbre a las empresas locales que están exportando a Argentina, que probablemente van a tener un tipo de dificultad bien grande, y probablemente van a perder también competitividad, obviamente, por al final el producto paraguayo va a terminar llegando más caro allá. Entonces eso va a ser un problema bastante grande, puede que incluso algunas empresas pierdan mercado por un tema de precio, por una pérdida de competitividad de las exportaciones paraguayas por culpa de la depreciación la devaluación del peso argentino. ¿Es un mito o una realidad el hecho de que un paraguayo puede ir de viaje, por ejemplo, a Argentina y encontrarse con un turismo mucho más accesible por el tipo de cambio y por la devaluación de su moneda? Bueno, eso no te puedo decir porque hace tiempo que no voy a Argentina en todo caso, pero debería ser. Ahora, hay que pensar en el fondo también cuál es la situación en la que uno se va antes. O sea, si uno se va por un periodo corto, probablemente puede llevar dólares consigo, y eso le puede servir bastante, pero igual tiende a ser relativamente barato los países después de depreciaciones grandes o devaluaciones grandes. Tienden a ser mucho más barato para el turismo, eso es normal. Ahora, lo que puede llegar a pasar, Mateo, o sea, en el futuro, es que probablemente muchos paraguayos van a tender a seguir yendo a comprar a Argentina, incluso en nuestra frontera.
Ahora, pensar en un caso extremo, cuando se llega a dolarizar, un periodo después, ahí nosotros vamos a estar menos competitivos que ellos. Y ahí nosotros vamos a parecerle barato a ellos y la situación va a ser inversa. Situación que va a requerir también que bueno, tengamos alguna acción en particular. Pero compañeros, no sé si tienen ustedes alguna duda sobre este punto en particular, porque queríamos hablar con don Wildo también sobre el dólar, que está por supuesto impactando de manera directa ahora mismo en nuestra economía con un aumento importante en el tipo de cambio. Una cosita nada más de saludar al señor Wildo también. Decía él, es difícil predecir qué va a pasar, hasta qué punto puede caer, pero decía que efectivamente puede seguir depreciándose el peso. ¿Hasta qué margen podría todavía caer y que eso sea transaccional entre ambos países? Bueno, eso es difícil de saber. O sea, pensar que estamos en un momento de que no hay certidumbre de cómo se va de resolver los problemas macro principales de Argentina. Dependiendo de quién gane, o sea, cuál va a ser el mecanismo que vamos a usar para frenar la inflación inicialmente. Entonces es como bien difícil pensar hasta qué punto puede llegar a caer acá en su cotización el peso argentino. Entonces ahí es súper complicado. De hecho, siempre algunos economistas, incluso algunos economistas argentinos que están en universidades muy importantes en Estados Unidos, están incluso diciendo que cada vez Argentina se está encaminando a un escenario de una hiperinflación. Entonces ahí el escenario es un poco más malo, en el fondo, de lo que se puede llegar a venir en el futuro. Entonces yo no descartaría ningún escenario en este momento. Correcto. Pasemos al otro tema, Mateo. Sí, nos parece importante hablar del dólar. Ahora estaba viendo 7.330 la compra, pero dicen, al menos eso nos decía ya don Wildo fuera de aire, que está todavía enmarcado dentro de lo que podría ser previsible, ¿no? Sí, mira, por el tema de la cotización del dólar, hay varios elementos que probablemente a la gente se le pierde en el análisis. Recordemos que más o menos en estos niveles estábamos en enero del año pasado, o sea, de este año en realidad. Y con el inicio de la cosecha el dólar fue bajando en torno hasta quedarse estable más o menos en abril, mayo, y se mantuvo estable hasta septiembre más o menos, y ahora en octubre empezó a subir. Ahora, eso es parte de la estacionalidad típica del dólar, que tiende a bajar en los 4 primeros meses del año, resultado de la cosecha agrícola, y en los últimos 3 a 4 meses del año tiende a aumentar por el incremento de la demanda de importaciones de consumo y también por las importaciones de bienes de capital, principalmente ligados y pensando en la cosecha del año que viene. Entonces eso es algo que se está materializando. Ahora, ¿cuál es el tema y por qué llegamos a estos 7.400, incluso 7.450 en algunos casos? Básicamente tenemos que pensar que ya tenemos un poco más de debilidad a los shocks externos. Los shocks externos nos van a estar pegando con mucho más fuerza. ¿Por qué nos van a estar pegando con mucho más fuerza? Porque tenemos un déficit fiscal un poco más grande de lo que pensábamos. Y eso nos vuelve un poco más vulnerables en el fondo y hace que nuestro tipo de cambio reaccione con más intensidad a los shocks externos. Ahora, ¿cuáles son los elementos que están detrás de esta depreciación? Hay un elemento que es súper importante, que a veces es difícil entender de forma simple, que es el diferencial de tasa entre la tasa de interés de Estados Unidos y nuestra tasa de interés. Eso en el fondo es una diferencia de la rentabilidad promedio de las inversiones, tanto en Estados Unidos y en Paraguay. Nosotros acá en Paraguay estamos con el Banco Central ya con la inflación dominada y en un proceso de baja de tasa de interés. En cambio en Estados Unidos ellos tienen todavía un problema con la inflación, tienen un mercado laboral sobrecalentado y altamente probable que la Reserva Federal, que el Banco Central americano, mantenga o incluso suba un poquitito más la tasa de interés y deje eso por un periodo prolongado. Eso hace que el diferencial de tasa aumente a favor empuja una depreciación del tipo de cambio.
Ahora, la otra cosa que también tenemos que tener presente, y esto está un poco más ligado a la coyuntura presente, es la diferencia entre los principales bienes de importación-exportación. El precio de la soja estuvo cayendo en las últimas semanas, o sea, no a niveles muy bajos, pero está más o menos igual en niveles aceptables, que son buenos pensando para la próxima cosecha, pero el precio del petróleo aumentó en las últimas semanas, llegando a $90 el barril en promedio. Entonces ahí tenemos un shock negativo de términos de intercambio. Eso hace que en el fondo tengamos que pagar más por nuestras importaciones y recibamos menos por nuestras exportaciones, y eso hace también que el tipo de cambio aumente. Entonces ahí tenés dos elementos principales que te explican el aumento reciente del tipo de cambio. Ahora, ¿esto era previsible un año atrás? Sí, era previsible. O sea, había un intervalo, un rango que te podía dar estimaciones de modelos de un tipo de cambio entre 7.300 y 7.500, que es donde estamos. O sea, mi proyección de comienzo de año era 7.400. Y ahora pensando en el año que viene, pensando que justamente íbamos a tener menores precios de soja, y que también íbamos a tener una política monetaria ya de niveles de tasa neutral, o sea, niveles bien bajos, o sea, bien bajos me refiero a 5 o 6%, era altamente probable que el tipo de cambio se siga depreciando. Entonces eso probablemente va a empujar al tipo de cambio para diciembre del 2024 en torno a los 7.600 guaraníes. No va a bajar, entonces va a aumentar, esa es la proyección. Mi intuición, más que proyección, hay una cosa que siempre es el tipo de cambio no se hace proyecciones, sino que como estimaciones, pues siempre es complicado proyectar el tipo de cambio por una variable muy endógena. Pero sí, en el corto plazo es altamente probable que el guaraní se deprecie. Ahora, si queremos pensar más en el largo plazo, o sea, mediano plazo incluso, hay buena expectativa de crecimiento para el 2025, 2026, producto de la inversión en el sector privado, y eso es altamente probable que tengamos un superávit en la cuenta corriente, y eso va a favorecer al guaraní y probablemente nos apreciemos comparado con nuestros socios comerciales. Por último, de mi parte, don Wildo, de hecho, si esto está dentro de lo previsible, de igual manera el Banco Central del Paraguay tiene la herramienta, la posibilidad de inyectar dólares si es que esto se sale de lo que ya estaba pronosticado de alguna manera. Sí, el Banco Central tiene elementos para intervenir en el mercado cambiario. Ahora, cuando el Banco Central tiene que intervenir en el mercado cambiario es solamente cuando ocurren periodos atípicos de volatilidad. Y eso es últimamente lo que estuvo haciendo. Es súper importante tener una moneda, un tipo de cambio que sea flexible, pues eso nos ayuda a absorber los shocks externos y que los shocks externos se transformen en variables nominales, en un poco más de inflación, un poco más de tipo de cambio, un poco más de aumento de precio de nuestras importaciones o exportaciones, pero llega a ese nivel nominal, pero no te pega al nivel de actividad. Entonces, por ejemplo, Argentina, que tiene un tipo de cambio fijo prácticamente, a ellos le pegan todos los shocks externos y mira cómo le pega bastante fuerte. Entonces eso es algo, por ejemplo, que ya los macroeconomistas aprendimos bastante, que es súper importante tener un tipo de cambio flexible, pues te ayuda a suavizar el impacto de los shocks externos. Agradecemos mucho por tu tiempo. Cuando quieran, un gusto. Ahí está entonces la explicación, compañeros, sencilla y bastante práctica también para que todos entendamos que es probable que el dólar suba, pero que no es o no será un signo de alarma, al menos en lo macroeconómico, atendiendo de que ya está dentro de lo que de alguna manera puede visualizarse ya como futuro cercano, incluso llegando a los 7.600 guaraníes, según indicaron ya las fuentes expertas. Entonces, ahora vemos entonces qué consecuencias puede llegar a traer eso también a nuestra economía, compañeros. Muy